Dixo Daily presenta. La amenaza de Trump al narcorrégimen morenista debería de ser tomada en serio. Ya no es una simple hipótesis que Trump está dispuesto a utilizar a todo su aparato militar para conseguir sus fines. Es un hecho probado en Caracas, Venezuela. Ya vio Trump que la comunidad internacional va a guardar silencio y que los organismos internacionales son incapaces de hacer nada para detenerlo y hasta parecen estar dormidos. Ya vio que estos golpes de fuerza le ayudan a controlar la agenda mediática al interior de su país. Y por todo eso, estas declaraciones llegan en un momento muy diferente a las declaraciones similares que hizo el año pasado, y por eso deben ser tomadas en serio. ¿Quiénes son los principales responsables de que estas acciones suenen lógicas y hasta necesarias? ¿Quiénes convirtieron a México en un narcorrégimen? Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. De eso se trata el episodio 420 de Factor Kaiser. Solo déjame rápido recordarte de la sección llamada Ciudadano Comprometido. Con lo que gastarías en 2 o 3 cafecitos al mes, puedes ayudar a sostener, a sostener este esfuerzo de comunicación libre e independiente, y puedes también ayudar a los niños con cáncer de Oaxaca y a sus familias a través de la organización Concausa. La semana pasada ya depositamos a Concausa el 10% íntegro del tercer mes de vida de esta sección. 120 personas ayudando a niños con cáncer en Oaxaca. ¿No es maravilloso esto? Más allá del monto que irá creciendo, es la generación de una comunidad solidaria. Todos nos ayudamos entre todos. Pica el botón de unirte y sé parte de esta comunidad. A ver, si aún no sabes si quieres ser parte de esa comunidad exclusiva, suscríbete al canal. Eso es absolutamente gratis. Comenta el episodio, dale like y compártelo en todas tus redes y chats. Con eso también nos ayudas muchísimo. Información, política, datos duros, análisis y opinión. Factor de cambio con Max Kaiser. Factor Kaiser. Es hora de ponernos serios y de empezar a pensar como adultos, y no como niños que anhelan que las cosas fueran como las quieres imaginar. Ya se acabaron las fiestas navideñas y el año nuevo empezó como un tsunami que está arrasando con el mundo que conocíamos y que creíamos entender. Apenas van 9 días del año y se sienten como si fueran 9 años. En el transcurso de la primera semana del año, Trump sometió al chavismo y sacó a Estados Unidos de 3 decenas de organismos internacionales. Los ayatolas de Irán parecen acorralados por una valiente ciudadanía que exige cambio. Europa parece despertar por fin de su letargo autoinducido. Ucrania se mantiene valiente frente a los ataques de un desgastado Putin. China se consolida como el dueño de su región y la nueva doctrina Monroe parece tener un nuevo significado concreto y tangible. Desde el sábado pasado les he tratado de argumentar aquí en Factor Kaiser que el orden mundial que conocíamos y pretendíamos entender está cambiando frente a nuestros ojos. Y hay quien todavía me dice exagerado y no quiere ver que esta es la nueva realidad. Observarlo y señalarlo no es celebrarlo. Tratar de entender lo que sucede para poder ver qué viene no es festejarlo. En esta primera semana del año vino una nueva declaración bomba del presidente Trump respecto de México. Cito al presidente de Estados Unidos. Hemos eliminado el 97% de las drogas que entran por agua y ahora vamos a empezar a atacar por tierra en lo que respecta a los cárteles. Los cárteles están dirigiendo México. Es muy triste ver lo que ha pasado en ese país, pero los cárteles tienen el control y están matando a 250,000 o 300,000 personas en nuestro país cada año. Cierro la cita. A ver, quizá puedas pensar que se trata de una declaración más, de varias que ha hecho ya en ese sentido y que hemos comentado aquí, sin que pase nada después. Pero creo que esta viene en un momento muy diferente a las anteriores. Con su incursión militar en Venezuela, Trump ya probó la reacción de la comunidad internacional a este tipo de acciones. Ya probó su resistencia. Hoy ya sabe que no pasa nada. Básicamente no hubo reacción. No hubo costo político nacional o internacional por la extracción militar del jefe de Estado de una nación soberana. Es probable incluso, en su evaluación, que él y su equipo sientan que sus bonos como líder mundial subieron. Hasta antes del 2 de enero,
Seguro sus estrategas tenían varios escenarios planteados posibles respecto de las repercusiones mundiales, que tendría su incursión militar en Venezuela. Deben estar hasta asombrados de la casi nula resistencia del mundo desarrollado posterior al 3 de enero. Los gritos de algunos líderes mundiales de izquierda sobre la soberanía y el respeto al derecho internacional desaparecieron rápidamente. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el lunes pasado para discutir lo sucedido. Seguro ni te enteraste. Nadie se enteró. A ver, hace un par de décadas, una reunión como esas del Consejo de Seguridad de la ONU y los discursos que ahí se dieron habrían sido objeto de primeras planas mundiales y habrían provocado foros mundiales de discusión por todos lados. Hace un par de décadas, diversos organismos internacionales y ONGs dedicadas a los derechos humanos y a la democracia habrían organizado foros, manifestaciones y debates por todo el mundo. Y hoy, Trump vio como algunas decenas de vagos de izquierda se quitaron su playerita de Palestina por un momento para ponérsela de Venezuela y apoyar a Maduro frente a algunas embajadas de su país en el continente americano, sin ninguna trascendencia ni eco. Y así, Trump está viendo en tiempo real cómo ese orden mundial que se creó durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial no solo parece ser incapaz de detenerlo, sino que no parece tener ni ganas de intentarlo. Ya lo vio en los hechos, ya lo sintió, y por eso creo que esta nueva amenaza sobre los cárteles mexicanos y las incursiones en tierra son diferentes a las anteriores. Hoy ya no solo lo intuye, sino que sabe que nada lo puede detener y que no habrá costos. Mientras todo esto sucede, la señora Sheinbaum envía más petróleo gratis a Cuba con cargo a tus impuestos, en abierto desafío a Trump, y mantiene intactos e impunes a todos los narcopolíticos de su partido que entregaron el país al crimen organizado, a cambio de aferrarse al poder. Tanto ella como su jefe sostienen el discursito bananero de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, con su interpretación tramposa, como única defensa frente a la nueva doctrina Monroe. Hace un par de días, Alejandro Encinas repitió en la ONU ese discurso lleno de eslogans nacionalistas, populistas, sin eco alguno en la comunidad internacional. Es más, ni en México se enteraron. Y así, en lugar de romper el pacto de impunidad del narcorrégimen morenista y entregar a todos los narcopolíticos de su partido para mostrarle al gobierno de Estados Unidos que México podría ser un buen aliado en la consolidación de esta nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y el Plan Monroe, la señora Sheinbaum y su jefe ya optaron por tratar de mantener el pacto de impunidad al interior de México, mientras apelan con slogans nacional populistas y esperan que la comunidad internacional salga en defensa de México. Y así, puedo sostener con hechos y argumentos lógicos que los primeros responsables de exponer a México a una opción similar a la del 3 de enero allá en Caracas, pero ahora en México, son Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Es decir, sería impensable una acción militar en México si en los últimos 7 años México hubiera confrontado directamente a los cárteles de la droga, si hubiera llenado sus cárceles de narcos, si hubiera incautado miles de millones de ganancias ilegales, si hubiera investigado y encarcelado a cualquier político involucrado con el crimen organizado, si hubiera permitido la libre investigación de la corrupción por parte de medios y organizaciones nacionales e internacionales, y si hubiera sido el principal defensor del Estado de Derecho. Si eso hubiera pasado, Trump no tendría lógica alguna en atacar a México y yo creo que hasta buscaría fortalecer sus capacidades con dinero, inteligencia, tecnología y colaboración. Hoy Trump puede hacer el argumento de que la seguridad de Estados Unidos está en juego porque México está tomado por el crimen organizado. El argumento suena lógico porque es cierto y porque puede verificarse en los hechos por cualquiera. Y así, los principales responsables de permitir que Trump pueda amenazar a México sin repercusiones en su país ni en la comunidad internacional son Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. A ellos y a nadie más les debemos la posibilidad de acciones unilaterales del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano. A ver, ¿esto es bueno per se? Vamos a ver, una cosa a la vez. A diferencia de varios colegas analistas que rápido salieron a decir que esto es una tragedia, que es intolerable y que el mundo está colapsando y que veremos pronunciarnos por la defensa del orden actual y de los conceptos tradicionales de soberanía y de autodeterminación de los pueblos, para mí se trata apenas de los primeros indicios del nuevo orden que viene. Y yo todavía no sé si es mejor o peor que el anterior. Aún no sé
si es una tragedia o a lo mejor es una oportunidad. Ese orden mundial que está muriendo y que tanto anhelan algunos, permitió que en México se instalara un narcorrégimen que destruyó primero a la democracia y luego a la república. Mientras señalan implacables a pequeñas tiranías en otras latitudes, los organismos multilaterales actuales vieron de lejos y sin decir nada cómo el narcorrégimen morenista destruía al Poder Judicial, a los órganos autónomos, capturaba el sistema electoral y sometía a los medios de comunicación, mientras se aliaba con el crimen organizado para retener el poder. Es decir, la ONU, la OEA, la Unión Europea, así como nuestros socios comerciales más importantes como Canadá y Estados Unidos, vieron nada más cómo el narcorrégimen morenista destruía la democracia en alianza con el crimen organizado y luego dieron un golpe de muerte a la República y a todas sus instituciones. Y ni pío dijeron. Frente a los ojos de los organismos internacionales de derechos humanos, se asesinaron en México a varias decenas de reporteros y de activistas que peleaban por los derechos humanos, mientras veían cómo el narcorrégimen morenista volteaba para otro lado y se aliaba con quienes generaban esa violencia. Los organismos internacionales que defienden el medio ambiente vieron cómo el narcorrégimen morenista destruía la selva del sureste y ni sus luces. Los organismos internacionales de combate a la corrupción, de los que yo fui parte durante muchos años, vieron cómo el narcorrégimen morenista se aliaba con el crimen organizado y generaba los escándalos de corrupción más grandes de la historia del país y del continente, y ni sus luces. A ver, solo para que no creas que soy un exagerado y entiendas la relevancia y hagas la comparación, solo para que entiendas la dimensión del caso de corrupción, que es el tema del huachicol fiscal, ahí te va. El caso de Brecht fue por muchos años reconocido como el peor escándalo de corrupción de toda la historia del continente americano. Implicó $788 millones en sobornos en distintos países durante varios años. Y no solo sacudió al continente entero, sino que costó presidencias en varios países, la caída en desgracia de cientos de políticos, el involucramiento de autoridades de distintos países y organismos internacionales, multas de más de $1,000 millones y cientos de personas en la cárcel en todo el continente. El caso del huachicol fiscal en México, que lleva hasta hoy involucrados más de $600,000 millones, que son $33,000 millones al tipo de cambio actual, es decir, 30 veces Odebrecht, y que involucra a las más altas autoridades políticas y militares del narcorrégimen morenista, y que involucra a varios países, no ha merecido la atención de los organismos internacionales, ni de la Unión Europea, ni de las ONGs anticorrupción del mundo, a pesar de ser el escándalo de corrupción más grande de la historia del continente, título que antes tenía el caso Odebrecht. Brasil recibió todo tipo de condenas formales y políticas de parte de la comunidad internacional por el caso Odebrecht. Y en cambio, el narcorrégimen morenista sigue intacto por un caso que es 30 veces más grande, que además implica el crimen organizado. Por otro lado, los organismos internacionales de salud vieron cómo el viejo corrupto de López mentía impunemente durante la pandemia y tomaba las peores decisiones posibles que costaron cientos de miles de muertes innecesarias, mientras destruía el sistema de salud pública en México y el sistema de abasto de medicinas, provocando más muertes y las peores condiciones para los mexicanos más pobres, y ni media sanción o reclamo hacia el narcorrégimen morenista de la comunidad internacional. Y así, ustedes me van a disculpar si no veo que la irrelevancia y la impotencia que muestran hoy los organismos internacionales frente a Trump sea algo nuevo, y disculparán mi falta de empatía hacia esas burocracias internacionales que suelen ser implacables con países chicos y casi cómplices con países como México, cuando sufren un narcorrégimen como el que sufrimos hoy y no dicen ni madre. Ustedes disculparán si no pienso envolverme en la bandera y defender a la señora Sheinbaum de antemano, sin saber aún qué va a suceder. A ver, quienes tienen rato siguiendo Factor Kaiser saben que soy lo más lejano que hay a un fan de Trump. Pero es importante reconocer que ese sistema internacional de burocracias multilaterales ya estaba roto antes de la llegada al poder de Trump. Y él solo está explotando la enorme debilidad que ya tenían. También es un hecho verificable que el gobierno norteamericano solo se está aprovechando de la absoluta debilidad en la que López y Sheinbaum colocaron a México al aliarse con el crimen organizado. Es Sheinbaum la que protege a Patán Augusto, a los hijos de López, a Rocha Moya y a los distintos gobernadores morenistas que se beneficiaron del huachicol fiscal y recibieron dinero del narco para financiar sus campañas.
Es ella la que le sigue regalando petróleo a Cuba y sigue defendiendo al chavismo y a las tiranías del continente. Es ella la que miente sobre los homicidios y la violencia real en México. Es ella la que abandona a reporteros y organizaciones de la sociedad civil que son violentados por hacer su trabajo, incluso a veces por gobernadores de Morena. Es ella la que destruyó al Poder Judicial, a los órganos autónomos, y tiene capturado el sistema electoral al que quiere acabar de destruir con una reforma. Y así, ustedes me van a disculpar si yo me reservo mi derecho a no acudir a los llamados bananeros de unidad en torno a la señora y al narcorrégimen, y a no condenar a priori lo que está sucediendo en el continente. No lo celebro. No me verás echándole porras al presidente de Estados Unidos, y menos antes de saber qué hará en concreto. Pero sí creo que esto puede ser una oportunidad, una ventana de aliento, un detonador de un anhelado caos al narcorrégimen morenista, al interior de este narcorrégimen. Y eso sí quiero. La colusión obligada en Morena para mantener la impunidad está más frágil que nunca, y creo que pronto vendrá el cerillito que provocará la implosión. Y eso, la neta, me hace muy feliz. Venga de donde venga. En la resistencia a Ciudadanos Útiles y Felices sabemos quiénes son los enemigos reales de México, y solo queremos tener la oportunidad de librarnos de ellos. Y por eso, ¡viva la resistencia! Una producción de Dixo.